Hay pocos pensadores latinos que se puedan expresar fácilmente en inglés, que tengan un dominio tal del idioma que pueda convertirse en una forma de comunicación al mismo tiempo que el castellano. Este es sin lugar a dudas el caso de Samuel Escobar. Su proyección internacional es tan grande que se desarrolla incluso en Canadá como presidente de la obra evangélica universitaria, estrictamente entre todo personas de habla inglesa. Es así como llega también a ese comité internacional que tras el Congreso de Evangelismo de Berlín va a preparar el programa de lo que será la famosa conferencia de Lausanne en Suiza, el año 1974, cuando ya el nombre de Samuel Escobar va a ser conocido en todo el mundo. Tus textos están siendo traducidos, algunos de ellos al inglés, tienes tu participación en estas conferencias, ¿no? Y surge la invitación de participar en la larga preparación que llevaba la consulta de Lausana en Suiza, sí, del año 74. Fue bastante tiempo, ¿no?, de preparación, que circulaban como materiales de textos, que eran borradores sobre los que se daban comentarios, ¿no? Sí. Nosotros, con René Padilla y Pedro Arana, habíamos fundado en el año 70 la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Una de las razones era que apareció un libro de Pedro Wagner que decía Teología Latinoamericana, izquierdista o evangélica. Y entonces el que no era un conservador a rajatabla no era para él evangélico, no era izquierdista. Entonces, claro, nosotros dijimos, ya es tiempo que nosotros, los evangélicos latinoamericanos, definamos qué quiere decir ser evangélico en Latinoamérica hoy. Entonces ya habíamos hecho ese trabajo y la metodología que seguimos fue de que hubiera ponencias. Encargamos 4 ponencias básicas a personas, era sobre la Biblia, autoridad de la Biblia, la interpretación, la inspiración y la Biblia y la realidad social. Y entonces durante el día se discutía la ponencia. En Bogotá, ¿no? En Bogotá. Bueno, no, en Lima. En Lima, ¿no? En Lima, ¿no? Lima. Se discutía la ponencia y se estudiaba. Y luego se le pedía al autor que cambiase esto o aquello, que agregase cosas, así. Ese mecanismo yo lo sugerí para Lausana. O sea, que fue una sugerencia como sí, sistema de trabajo en Lausana, ¿no? En Lausana. Me invitaron en el 72, cuando ya había ido yo a trabajar en Canadá, a estar en la comisión organizadora de Lausana. Que la figura más reconocida, claro, era Billy Graham, ¿no? Él había convocado también Berlín anteriormente, ¿no? Eso es. Pero lo de Berlín en el 66 fue seguido por una variedad de encuentros. Ámsterdam, en África hubo, en América Latina, el Congreso. O sea que se vio que se vivía un momento de inquietud en el ámbito evangélico, en el cual, con el entusiasmo de siempre, se quería promover la evangelización, pero también la inquietud social. De manera que eso traté de comunicar en la comisión organizadora y traté de que estuvieran presentes personas capaces de articular una perspectiva, diríamos, evangélica y al mismo tiempo socialmente responsable. La aportación, por lo tanto, de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, que se acababa de fundar el año 70, es fundamental para lo que va a ser el desarrollo de la estructura misma de la USAM. La aportación latina es tan importante entonces en este Congreso Internacional que lleva incluso a la propia dinámica de trabajo, que está influenciada, como explica Samuel, por la manera que ellos habían experimentado desde el año 70 en el contexto latinoamericano.
La Fraternidad Teológica Latinoamericana tiene su primera consulta en Cochabamba, Bolivia, y gira acerca de un tema tan fundamental como es la autoridad de la Biblia. Fue José Grau, el catalán, quien editó realmente en España, en Barcelona, la primera publicación de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Es parte de las ediciones evangélicas europeas que hacía Grau en Barcelona. Y van teniendo así peso lo que es la reflexión sobre doctrinas básicas de la fe cristiana y lo que son sus repercusiones e implicaciones sociales también y culturales. Había tensiones en la preparación de Lausanne, ¿no? Había tensiones. Había un señor de cuyo nombre no quiero acordarme que decía: yo quiero que todos mis colaboradores participen, voy a pagar, yo tengo dinero para pagar sus viajes. Y nosotros no, los que van a participar son gente nombrada por comisiones en su país. Son los evangélicos de su país que se van a reunir y van a pedir quién sea delegado y representante. Eso él no lo podía entender. Era cuestión de dinero, yo les puedo comprar el pasaje. La cuestión económica, por lo tanto, era bastante importante. Las grandes organizaciones, como la de Billy Graham, tenían evidentemente un potencial financiero, no solamente para llevar a cabo la organización de un evento de semejantes dimensiones, sino también para movilizar a aquellas personas que estaban vinculadas a sus estructuras y organizaciones. Mientras que el grupo de la Fraternidad Latinoamericana realmente era independiente totalmente de estos intereses. La Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos, a la que estaban vinculados tanto Escobar como René Padilla, del que luego hablaremos, y Pedro Arana, que ya hemos explicado, que estaba también en Lima en aquel entonces, no pertenecían a otro organismo que una comunidad amplia en la cual podían funcionar independientemente en el contexto latinoamericano. Había siempre ese conflicto, ¿no? Como entre los métodos estadounidenses, ¿no? La forma de entender la misión, ¿no? Sí. Y aquella emergente nueva realidad, ¿no? Que veníais de situaciones y países donde se estaba viviendo de otra manera, ¿no? Un ámbito en el que eso se manifestó fue el ámbito de lo que se llama la discusión sobre las unidades homogéneas. McGavran, que había sido misionero en India y que era profesor en Fuller, en el seminario de Fuller, había puesto énfasis, él y Ralph Winter pusieron mucho énfasis en lo numérico, que había que conseguir crecer en números y que había que adecuar la evangelización a la situación. Entonces salió la idea de las unidades homogéneas, que son como grupos comunes que podía encontrar la gente para recibir el Evangelio y crecer la Iglesia más rápido, cuanto más semejante era. En cierta forma, lo que luego se ha intentado hacer, ¿no? Con iglesias de jóvenes o de jóvenes profesionales urbanos o grupos étnicos, ¿no? De una determinado origen, ¿no? Pero claro, esa manera de pensar era, diríamos, esa manera de pensar un poco comercialmente. Claro, si inviertes tanto, tienes que sacar tanto. Era una negación de lo que tenía que ser la Iglesia. Porque entonces vamos a tener iglesias para blancos, iglesias para negros, iglesias para siervos, iglesias para señores, iglesias para mayores, iglesias para jóvenes. Entonces, esa idea de una unidad homogénea era la negación de lo que debe ser la Iglesia. Claro. De la Iglesia una. Que es lo que René Padilla presentó, ¿no? De la crítica desde el libro de Hechos, ¿no? De cómo no era el modelo de la Iglesia del Nuevo Testamento, donde se unían de diferentes clases sociales, ¿no? Grupos étnicos, sociales, ¿no?
René Padilla era ecuatoriano, aunque había llegado también a Argentina para trabajar con el proyecto de la editorial Certeza en su administración y también como director un tiempo en Córdoba, Argentina. Él había recibido el Evangelio por medio de su padre y después de su muerte, a los 90 años, en su gran afición a la lectura, ¿no?, empieza a interesarse por la literatura. Él predicaba desde la secundaria prácticamente en Quito. Antes de cumplir los 18 años ya estaba en La Voz de los Andes, la ya famosa radio latinoamericana. A mediados del 53 viaja a Estados Unidos y está en Wheaton College, el centro principal también de formación evangélica por donde había pasado Billy Graham. Y consigue precisamente entonces la oportunidad durante 6 años de estar trabajando allí, estudios de filosofía y teología. Y el 58 se incorpora a esta comunidad internacional con Samuel Escobar y Pedro Arana de estudiantes evangélicos. Está en un equipo de obreros que viaja en el 59 en adelante por toda Latinoamérica. Logra hacer la tesis doctoral en Manchester precisamente sobre la relación entre la Iglesia y el mundo en la enseñanza apostólica de Pablo. En el año 63 es cuando fue a Inglaterra, acompañado por su familia, a estar trabajando con el conocido erudito evangélico F.F. Bruce. Y estaba en esa área en el año 66 de la obra estudiantil evangélica cuando comienza la Fraternidad Teológica Latinoamericana, el año 70. Sobre ella habla en este programa de televisión en Argentina el propio René Padilla, ya partido con el Señor. La Fraternidad Teológica Latinoamericana surgió a raíz de un encuentro que se llamó Congreso Latinoamericano de Evangelización. El primer congreso se hizo en Colombia en 1969, en el mes de noviembre, 1969. En general, el programa fue Made in the USA. ¿Cómo llegar con el Evangelio a toda América Latina? Evangelizar a América Latina. Yo creo que no es menospreciar lo que se hizo, el decir que le faltó algo en a ese congreso y fue la nota más latinoamericana, el reconocimiento de que no se evangeliza únicamente por medio de campañas y más campañas. La misma palabra a mí me suena un poco militar, las campañas. Pero bueno, se cometió un error al hacer el programa y fue poner a un orador que iba a decir lo que piensa y que había estado pensando en el contexto de la obra estudiantil universitaria con la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos, Samuel Escobar. Él dio una ponencia que fue brillante. Hizo un resumen de lo que se venía reflexionando en círculos de la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos, la CIE, con movimientos estudiantiles en prácticamente todos los países de América Latina. Él presentó una ponencia sobre el tema que se le había dado, la responsabilidad social de la Iglesia. Fue una cosa excepcional en ese congreso. Brillante. Cuando él terminó, hubo una ovación que duró 6, 7, 8 minutos. Había cerca de 1,000 personas de todo el continente. ¿Por qué la ovación? Bueno, porque estaba hablando algo que todos hubieran querido decir y escuchar a lo largo de todo el Congreso. Samuel Escobar escribió sobre su propio itinerario vital en un libro editado por el ya partido con su señor René Padilla, Hacia una teología evangélica latinoamericana. Él tituló a su trabajo Heredero de la Reforma Radical. Y en él tiene textos realmente personales y muy claros sobre lo que son sus convicciones profundas. Por ejemplo, dice, ¿qué es el Evangelio? La honestidad nos obliga a insistir, dice Samuel, en que reducir la riqueza del mensaje bíblico a 4 leyes, 5 principios o 10 reglas no es hacer justicia, ni a la metodología de Jesús y los apóstoles, ni a la variedad de personas e interlocutores con quien nos cruzamos en la vida diaria.
En el ámbito evangélico, quienes creen que la respuesta a esta pregunta es muy simple, generalmente pretenden imponernos una respuesta simplista, que alguien en Texas o California ha elaborado y que ahora solo quiere traducir y distribuir eficientemente según las leyes del marketing. Muchos pensadores evangélicos latinoamericanos han quedado paralizados o intimidados en su tarea por las presiones de este tipo de activismo agresivo, tal vez bien intencionado, pero poco evangélico. La consecuencia más grave es un cierto tipo de evangelización superficial, que no culmina en iglesias sólidas y maduras, sino que se queda en informes estadísticos, que nadie se molesta en comprobar. En el año 69 haces este trabajo sobre la responsabilidad social, ¿no? Y este sentido de compasión, de identificación, ¿no? Y de conciencia, de justicia, va creciendo o viene de una forma un poco dramática en cierto momento en tu vida, ¿no? Sí. Bueno, es una cosa que va creciendo en parte por el desafío del marxismo. El marxismo nos obligaba a responder a la pregunta: ¿y qué dice Jesús? ¿Qué va a decir Jesús sobre la situación social? Había jóvenes que yo conocía que estaban buscando al Señor, y entonces ya eran gente inquieta socialmente, activos, y entonces me preguntaban: ¿y si yo me convierto y me hago cristiano, tengo que dejar de pensar en este sentido? Y claro, yo decía que no, porque yo mismo era así, pero diríamos, eso repetido en diferentes países, y eso fue creando en nosotros una conciencia. Y el hecho con René Padilla desarrollamos, en parte siguiendo lo de John Stott en Berlín, la idea de construir una noción de la misión cristiana con un modelo cristológico. Y entonces teníamos la encarnación, la crucifixión, la resurrección, la ascensión. Y al trabajar la encarnación, claro, surgían otras cosas críticas de ciertas cosas del ambiente evangélico, ¿no?, que eran todo lo contrario. Y fuimos desarrollando así una manera que era también una manera de responder a las preguntas inspiradas por el marxismo en el ámbito estudiantil. Venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Es Rally Barrenovo, un cantante popular argentino, con Lito Vitale, el gran músico instrumental que ha trabajado con algunos de los más importantes artistas del jazz y de la música contemporánea, con una canción muy popular en el ámbito católico, Pescador de Hombres.
Es un tema del año 74 que hizo un sacerdote católico, un cura español, Cesario Gavarain. Él también se la conoce su canción como Tú has venido a la orilla, que es el título alternativo. Pues la Catedral de San Nicolás, que está en la provincia de Buenos Aires, quiso ser restaurada y para las obras se sacaron fondos recurriendo a estos dos músicos populares en Argentina. La voz es del cantante folclórico Rally Barrio Nuevo, pero los teclados y toda la instrumentación, arreglos, es del gran músico argentino Lito Vitale. Aquí se une a la voz de este cantante popular con lo que es la multiinstrumentación, los arreglos. Él trabaja mucho con su propio cuarteto, hizo dúo en su día con Juan Carlos Baglietto, pero es conocido internacionalmente sobre todo por su trabajo con artistas del sello ECM, de un tipo de jazz europeo muy importante como Dino Sallucci, Pat Metheny mismo, Keith Jarrett, han sido todos artistas con los que ha trabajado este gran músico argentino Lito Vitale, que aquí interpreta el conocido tema católico que en Argentina se conoce como Pescador de Hombres y en España lo conocemos como Ha venido a la orilla. Con los ojos sonriendo has dicho mi nombre en la arena he dejado mi barca junto a ti buscaré otro mar. Pues seguiremos nuestra travesía con Samuel Escobar en este recorrido por su vida a lo largo de los años y experiencias en ese camino de Jesús, esa senda en la que todavía se encuentra. Pueden escuchar los programas en Dynamis Radio, donde se emiten en vivo cada semana, pero también luego oírlos como podcast. Los podcasts están en plataformas donde habitualmente encuentra la mayoría de ellos. La propia emisora tiene en SoundCloud con un particular buen sonido el podcast de sus programas. Pero también los pueden encontrar en iVoox, la más popular en España, como El Pulso de la Vida, el programa en el que se emite Al Trasluz con estas entrevistas. Los encontrarán también en Spotify, que es la más conocida internacionalmente en toda América también de podcast. Incluso si es un usuario de Apple, lo pueden encontrar en iTunes. Dani Panduro ha unido aquí la música de Lito Vitale y otros artistas instrumentales, las canciones y sobre todo la voz del propio Samuel Escobar y en esta ocasión también de René Padilla. Les ha hablado José de Segovia y les mandamos desde aquí nuestros saludos, besos, abrazos, lo que quieran, juntos o por separado.